Ya, está como la anterior, sí, nuestra primera diapositiva estaba mal. Ya, entonces vamos a comenzar. Estábamos en la fisiología de la ingesta, ¿no es cierto? En el proceso de ingestión tenemos dos categorías, el beber y el comer. Hemos avanzado en la anterior clase, el beber, pero tanto para el beber y para el comer tenemos el principio de equilibrio. En el cuerpo tiene que haber un equilibrio en todas las sustancias que ingerimos y en todas las sustancias que excretamos, ¿ya? Que eliminamos de nuestro cuerpo. Hemos visto que estos son los 4 sistemas que excretan el contenido: el digestivo, el respiratorio, circulatorio y excretor, ¿sí? Ya hemos visto, a ver, por dónde es el recorrido, ¿no? Sabemos que, bueno, hemos visto que hay estos cuatro tipos de aguas: intersticial, intracelular, intravascular y de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hemos visto que hay dos tipos de sed osmótica y sed volémica. La sed osmótica se produce cuando nosotros tenemos una disminución del agua intracelular y por eso el líquido intersticial pasa por ósmosis al agua intracelular, el agua intracelular pasa por ósmosis al líquido intersticial para compensar esta variación del líquido, ¿sí? En la sed volémica hemos visto que es un rompimiento tal vez de algún vaso, alguna vena, el volumen en el plasma, ¿no? Que es el líquido intravascular, el volumen en el líquido intravascular se amplía y puede producir en un accidente, se puede producir esto, en alguna pérdida de sangre que nosotros tengamos, ¿sí? Que el líquido del plasma sale y al salir sale también el líquido intersticial y otra vez las células van a ayudarle, digamos, al líquido intersticial y van a donar de su líquido intracelular, ¿ya? Entonces hemos visto que hay estos dos tipos de sed, ¿no? Sed osmótica y volémica, y hacía el chiste, no me acuerdo si era Joel, que tiene sed volémica, ¿no? Con la intención de demostrarnos que tiene hambre. Sí, se puede producir cierta cantidad de hambre, ¿ya? Cuando nosotros tenemos la sed volémica, se produce el hambre, pero también una sed de líquido. En cambio, en la sed osmótica solo vamos a tener una sed de líquido, ¿sí? Hemos visto, ¿no? La angiotensina es una hormona que se produce en los riñones que da esta señal, ¿ya? De hambre y de sed. También tenemos estos receptores en el corazón. Y bueno, hemos visto que esta sed va a ir a depositarse al hipotálamo. En la zona anterior del tercer ventrículo, en el hipotálamo, es donde nosotros recibimos estas señales de sed, ¿sí? Porque todo se deriva al cerebro, o sea, todo al final llega al cerebro, ¿ya? Toda la información desde nuestro cuerpo. Bien, ahora vamos a ver la fisiología de la ingesta, que es el comer. Partimos del mismo principio, ¿ya? Cuando nosotros ingerimos alimento, vamos a ingerir ese alimento no para almacenarlo en el estómago, sino tendríamos un estómago gigante por todos los años que hemos comido, ¿sí? Vamos a ingerir este alimento para hacer un gasto energético. Una masa corporal estable es cuando hay un equilibrio entre la ingesta y el gasto energético. ¿Qué pasa cuando hay obesidad? Hay mucha más cantidad de ingesta y hay menos gasto energético. ¿Qué pasa cuando hay la delgadez? Hay mucha menor ingesta y mucho más gasto energético, ¿ya? Entonces, ¿para qué comemos? Para tener energía. Es la respuesta más sencilla, ¿sí? Comemos para tener energía, porque si tenemos energía nos podemos movilizar, podemos levantarnos de la cama, podemos
hacer cualquier actividad en el día, trabajar, estudiar. El estudiar también necesita energía, por eso cuando ustedes están estudiando a full, tienen hambre y necesitan comer, ¿sí? Entonces, eso es importante. Tenemos aquí, en esta gráfica, factores externos que influyen en el inicio de la ingesta, ¿sí? Los ambientales, ritmos circadianos. Nosotros no vamos a ingerir comida a cualquier hora. Nuestro cuerpo tiene un reloj biológico que le dice a qué hora, como decíamos en el sueño, a qué hora dormir o a qué hora despertar. Nosotros también a lo largo de los años hemos establecido hábitos, a qué hora vamos a comer y a qué hora vamos a no comer, ¿no? Entonces, regularmente deberíamos tener 5 comidas al día: el desayuno, el refrigerio, el almuerzo, el refrigerio y la cena, ¿sí? Y deberíamos consumir los alimentos hasta unas 2 horas antes de dormir, ¿ya? ¿Para qué? Para que 2 horas antes es nuestro último alimento, porque tenemos ese alimento para 2 horas de gasto energético. Si comemos minutos antes de dormir, esa comida que estamos comiendo no se va a gastar en nada, o sea, no se va a gastar en ninguna actividad y se va a almacenar como grasa, ¿ya? Por eso es que las personas cuando duermen después de comer, engordan. Los otros factores son sociales, relaciones laborales y familiares. Nosotros también vamos a tener hábitos de alimentación de acuerdo a dónde comemos. Yo tenía una amiga que decía, en mi trabajo todo el rato nos piden para el refrigerio, ¿no? Porque en el refrigerio comemos sándwich de chola, sándwich de chorizo, salteñitas, cafecitos. Entonces, eso también va a influir en cuáles son tus hábitos alimenticios, porque nosotros sabemos que si nuestro jefe, por ejemplo, nos dice come esto, difícilmente va a ser para nosotros decirle no, ¿no? Porque es nuestro jefe. O qué hábitos también tenemos con los amigos, con los familiares. Hay personas que tenía otro conocido también que todo el rato comía fideo y arroz, fideo y arroz. Entonces, estos carbohidratos, que son el fideo y el arroz, van a malograr también estos hábitos alimenticios, ¿no? Pero es la rutina familiar que tiene esta persona. Entonces, cuando nosotros atendemos a algún paciente, fíjense cuán importante es saber hasta qué cosas come, porque las cosas que comen en el día a día, cómo está acostumbrado, qué horarios de comida tiene, va a influir en cómo está funcionando su cerebro. Entonces, no es que en la primera consulta, en la anamnesis, le vamos a decir, ¿y usted qué come, no? No, sino que en el discurso que nosotros tengamos con un paciente, vamos a ir profundizando y averiguando, ¿no? Y por ahí nos habla del Día de la Madre, cómo la ha festejado, que él se siente triste, por qué no ha visitado a su mamá, y comúnmente qué haría con su mamá. A ver, cuénteme un día y ahí yo voy a descubrir cuáles son sus hábitos alimenticios, ¿sí? Entonces, influye las relaciones sociales. Otra influencia, otro factor de influencia es lo sensorial. ¿Qué pasa con lo sensorial? La comida tiene un olor y tiene un sabor. A quienes no se les antoja, por ejemplo, un lechoncito, ¿no? Con yajuita, con papita frita. A ver, el primero que me responda, le debo, no un lechón, ¿ya? A ver, le voy a deber algo, pero escriban. Escriban su plato favorito, a ver. Voy a ver quiénes están atentos. Joana, ¿has comido lechón, dices? Ayer seguro. Ya, a ver, escriban su plato favorito. El último en escribir nos debe un lechón a todos. Fricasé, Rubén, Hugo, Alejandro Salchipapa, Aslin Piquemacho, Sandra Charquecán, Arlín Majadito. Listo, a ver quién falta. La Sandra no ha escrito. Ah, Sandra has escrito. Hugo has escrito. Joel no has escrito. El Joel se ha salido, ¿ven? Así pues entran y no se salen de la clase. A mí me gusta el pollo, dice Joana. Escribí dónde. Ah, panza rebozada. ¡Ah! Qué rico. Y hoy día voy a cocinar panza, les cuento. Escribí, le dije, arriba está. ¿Qué pasa, Lick? Ya, pero eres el. A ver, ¿quién ha sido el último?
La Joana, ya, Joana, nos debes refrigerio a todos cuando volvamos. Fíjense, en toda la lista que ustedes han escrito, nadie me ha escrito, a mí me gusta el ají de trigo, ¿no? O a mí me gusta, a ver qué comida más, el ají de acelga, ¿no? O la espinaca. Entonces, ¿por qué no hemos puesto esto? Porque, fíjense, toda nuestra evolución cerebral, y hemos visto cómo el cerebro evoluciona y a lo largo de los años también ha evolucionado. Cuando nosotros éramos monos, y a Joel le gusta la espinaca. Cuando nosotros éramos monos, el cerebro tenía que, o las personas tenían que refugiarse, guarecerse, tenían que cazar todos los días su alimento, no había carnicerías, entonces tenían que salir con sus armas, escopetas, lanzas y cazar a los venados, conejos, todos los alimentos que pudieran. Entonces, como no sabían si hoy día iban a cazar o no, se dedicaban a guardar colesterol, a guardar energía, a guardar glucosa. Entonces, las comidas, el cuerpo se ha ido acostumbrando a asimilar más fácilmente esta grasa, este colesterol, porque sabían que posiblemente hoy día no iban a cazar, no iban a comer y tenían que guardar esa energía para mañana. Por eso el cuerpo es más fácil que digiera o que se antoje de comidas grasosas, fritas, ricas, ¿no? Eso dice la teoría, ¿ya? En la práctica tendríamos que hacer muchos experimentos para ver que esto es real, pero en la teoría nos dice que la evolución del hombre ha influido en el consumo de la alimentación, ¿ya? Y aquí tenemos el olor y sabor de los alimentos. Obviamente, en lo sensorial vamos a ver que nosotros queramos una comida más olorosa, más sabrosa, nuestro plato favorito, se nos va a apetecer más y antes de que su mamá esté terminando de cocinar o su esposa esté terminando de cocinar, ustedes ya van a querer ir a probar a la cocina, ¿no? Se les va a hacer agua la boca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está llegando una información sensorial al cerebro a través del olfato y la vista. Otro factor va a ser la saciedad sensorial, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el alimento no solamente por la boca, sino por el olfato, por la vista, incluso por el tacto, cuando comemos con la mano, hay mayor saciedad sensorial. La persona dice la teoría que se sacia más fácilmente, ¿ya? Entonces, hay algunos factores que inician la ingesta. Ahora, tenemos que saber que los nutrientes que nosotros recibimos de todos los alimentos se clasifican en tres grandes grupos: los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, ¿ya? ¿Cuáles son los hidratos de carbono? Deme un minuto, por favor. Ya, entonces los hidratos de carbono son la glucosa. ¿Se me escucha, no? Si no se escucha, me van a decir, ¿ya? La glucosa, los lípidos y las proteínas. Los hidratos de carbono son glucosa. La glucosa no es otra cosa que azúcar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, los lípidos son ácidos grasos. ¿Se acuerdan que la mielina que está en el cerebro, en las neuronas, son lípidos? Entonces, esos son grasos, ¿sí? Ácidos grasos. Las proteínas son aminoácidos, ¿sí? Y estos aminoácidos están generalmente en la carne, en todo lo que contenga proteínas, ¿ya? Las verduras también tienen proteínas. Entonces, ¿cuál es la función de estos nutrientes? Los hidratos de carbono van a producir energía y van a reservar esta energía a corto plazo. Los lípidos, las grasas, van a también producir energía y van a reservar a largo plazo, o sea, van a servir para reservar a largo plazo. Denme un minuto. Ya. Ya. Entonces, estamos entendiendo que los hidratos de carbono nos ayudan a la energía, también los lípidos,
Y los hidratos de carbono nos reservan esta energía para corto plazo. Es decir, cuando nosotros estamos entre comidas, no estamos comiendo todo el rato, ¿no es cierto? Comemos un ratito, en 1 hora o media hora, y tenemos un descanso de 3 a 4 horas hasta la siguiente comida. En esas 3 o 4 horas, los hidratos de carbono que hemos almacenado se van a ir gastando, ¿ya? Eso se refiere a que es una reserva a corto plazo. Pero nosotros reservamos a largo plazo lípidos, ácidos, grasas, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando de aquí a un tiempo necesitamos una energía doble, por ejemplo, hacer una carrera o trabajar mucho, hacer exámenes, nosotros en casa, ¿para qué? Porque ya la hemos reservado hace mucho tiempo, ¿sí? Es como cuentas de ahorro. Nosotros tenemos una cuenta donde podemos sacar del cajero a cada rato lo que queramos, o podemos tener una cuenta caja de ahorro a largo plazo, a plazo fijo, donde no podemos sacar cuando queramos, ¿no? Los que tienen cuentas de ahorro saben que a plazo fijo no se puede sacar cuando tú quieras, ¿sí? Es después de un año, después de 6 meses a lo mucho o a lo poco. ¿Y qué función cumplen las proteínas? Las proteínas, que son los aminoácidos, forman nuevos tejidos, forman nuevas proteínas para el organismo, entonces se encargan de fortalecer el cuerpo, de dar consistencia. Por eso a los niños en etapa de desarrollo hay que darles harta proteína, porque están creciendo, y al estar creciendo no es que aumentamos, como les diría, no es que aumentamos injerto de hueso, injerto de carne, sino que esa carne que se está desarrollando, los huesos que están creciendo, necesitan pues calcio, ¿no? Para crecer, leche, necesitan proteína para que se forme el nuevo tejido, porque si no, ¿de dónde va a salir esta nueva producción de carne? Por eso nosotros necesitamos más aminoácidos en etapa de desarrollo, ¿ya? Y cuando estamos produciendo también nuevas células, por ejemplo, las neuronas, ya se ha eliminado la teoría de que las neuronas son células que se degradan y que se mueren y no vuelven a existir. Hay otra teoría que postula que las neuronas pueden volverse a reproducir. Entonces, para que nosotros volvamos a regenerar estas neuronas, que se llama la neurogénesis, tenemos que tener suficientes proteínas, ¿ya? A ver, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Perdón, no había terminado con esto. ¿Cuál es la forma de almacenamiento? La glucosa se convierte en glucógeno, los ácidos grasos se convierten en triglicéridos y los aminoácidos están libres en el torrente sanguíneo. Entonces, por eso en los análisis de sangre a nosotros nos miden el nivel de glucógeno, el nivel de triglicéridos, y ahí estamos viendo cuánta azúcar y cuánta grasa tenemos en el cuerpo, ¿ya? Entonces, que quede claro, tenemos nosotros glucosa para energía y reserva a corto plazo, ácidos grasos para energía y reserva a largo plazo, y aminoácidos para la formación de tejido, ¿sí? Recuerda los pedidos al 74 15 15 95. Ahora vamos a ver cómo ocurre la ingesta. Cuando nosotros comemos un alimento, ¿sí? Este alimento, primero, la mayor cantidad de energía va a ser dotada por la glucosa, ¿ya? Entonces, si bien los lípidos nos proveen de energía, la mayor cantidad de energía que nosotros vamos a tener en el organismo va a ser inyectada, por así decirlo, por glucosa. La gasolina que va a hacer mover al cuerpo va a ser en su mayor cantidad glucosa, ¿ya? Entonces, hay dos etapas, la etapa de absorción y la etapa de ayuno. En la etapa de absorción, yo tengo glucosa alta en la sangre, porque estoy comiendo una hamburguesa, estoy comiendo una papa frita, estoy comiendo un helado, estoy comiendo mi almuerzo, aunque el almuerzo sea salado, chicos, la papa, la zanahoria, a ciertas verduras, el tomate, muchas cosas tienen azúcar. Entonces, esa azúcar se convierte en glucosa. Y hay una etapa de absorción donde la glucosa está alta en sangre. En cambio, la etapa de ayuno tiene una glucosa baja en sangre.
Esta azúcar que hemos ingerido, ¿no? Hemos ingerido una papa, por ejemplo, y esta papa la hemos machucado con nuestros dientes y hemos hecho que la hemos saboreado con este sentido del gusto y hemos metido por todos estos conductos que son partes del sistema digestivo, ¿no es cierto? Ha entrado por mi laringe, por mi faringe, ha bajado hasta mi estómago y de mi estómago ha ido ya convertido en glucosa al páncreas. Y el páncreas, para que el cuerpo absorba esta glucosa, porque no puede recibirla así nomás, ha inyectado insulina, ha segregado insulina, ¿sí? Y esta insulina me permite que esta glucosa que ha sido ingerida por esta papa viaje por todo el cuerpo y por todo el torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces, si yo no tuviera insulina, esta glucosa que es el azúcar no se podría distribuir a todo el cuerpo, no podría entrar, es como que estamos inyectando gasolina a nuestro cuerpo, pero no puede inyectarse la gasolina a nuestro cuerpo si es que nosotros no tenemos una manguerita especial que se llama insulina. Entonces, ¿de qué nos sirve tener tanta gasolina si yo no puedo inyectarle al cuerpo? Entonces, la insulina es muy importante para que la glucosa entre al cuerpo. Por eso las personas que sufren de diabetes tienen fallas en la segregación de insulina, ¿no? Entonces, se ha producido insulina, ¿para qué? Para que la glucosa vaya por todo el cuerpo y cuando hay un excesivo contenido de glucosa, porque siempre comemos un poco de más, o sea, no es porque comemos 2 platos, 3 platos. La energía que nosotros necesitamos para ese minuto que estamos almorzando, tal vez sea una papa. Pero en mi almuerzo yo he comido 2 papas, arroz, ensalada, carne, chorrellana, sopa de verduras, postre más, refresco de quiza. Entonces, toda esa alimentación no es pues que voy a gastar ese ratito, ¿no es cierto? Incluso me siento pesado después de comer. Lo que pasa es que yo sistematizo una papa de todo mi almuerzo, pero todo lo que he comido en el almuerzo lo voy a llevar al hígado y lo voy a convertir en glucógeno. Mi cuerpo lo va a convertir en glucógeno, ¿no? Entonces, con la insulina, una parte se va a la sangre y lo demás se va al hígado, al glucógeno. Y esta es la reserva que nosotros decimos a corto plazo. Entonces, yo he comido no para ese ratito, he comido para 2 o 3 horas. Entonces, ¿dónde estoy almacenando eso que he comido? No en el estómago, en el hígado, ¿sí? En el hígado. Entonces, en el hígado, la glucosa que está en exceso lo voy a convertir en glucógeno para que después la siguiente hora, hagan de cuenta que yo he comido a las 12 hasta la 1 y voy a gastar glucógeno a las 2, voy a gastar glucógeno a las 3, voy a gastar glucógeno a las 4 hasta las 4:30. 4:30 voy a tomar mi tecito con pancito. Ya no voy a gastar tanto glucógeno porque me está entrando otra vez glucosa y con la insulina se va a ir por todo el cuerpo, pero tal vez he comido un quesito, una galletita de más, otra vez más glucógeno, ¿no? Para que se almacene, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando la glucosa baja en sangre? El glucagón, ¿sí? El glucagón es el que permite almacenar esta glucosa en el hígado también, ¿sí? Entonces, el glucagón, perdón, no es el que permite almacenar, el que permite extraer. Cuando estamos bajos en sangre, se produce glucagón, ya no insulina, se produce glucagón. ¿Para qué? Para que ese glucógeno que yo he almacenado en mi hígado salga. Es como su pase de salida. El hígado dice, no, aquí se ha guardado 10 de alimentación, usted ya ha comido 5, sí, pero ya no necesito ir a trabajar y además estamos en cuarentena, tengo que caminar, por favor, señor hígado, deme más alimentación. Y entonces dice, ya, ¿dónde está tu glucagón? Por favor, muéstrame tu glucagón para que yo te dé más alimento. Y entonces el glucagón va a permitir que el glucógeno se desarrolle y vaya a la sangre, ¿sí? Entonces tenemos nosotros 2 etapas, ¿ya? La etapa de absorción y la etapa de ayuno. En el páncreas se va la glucosa, se genera insulina para que el cuerpo coma, o se genera glucagón para que se almacene y después salga, ¿sí? Esta glucosa.
Está comprendido esa parte, ¿no es cierto? Si tienen alguna pregunta o duda, me dicen nomás, ¿ya? Lo escriben, no importa que me interrumpan, porque si no entienden esa parte, es como la matemática. Todo lo demás no van a entender, ¿ya? Ya, ¿qué pasa entonces? Esta glucosa que ha sido adquirida y que está en el páncreas primero y luego ha pasado al hígado, se va a conectar con núcleos del hipotálamo. Aquí yo tengo una figurita, no se ve muy bien, voy a aumentar el zoom. Ay, qué macana, es baja calidad de la imagen, ¿ya? Mil disculpas, pero bueno. Estos núcleos igual nos sirve como recurso. Estos núcleos son 3 núcleos que están en el hipotálamo, en el tercer ventrículo. ¿Se acuerdan que el tercer ventrículo también actúa para la sed? También actúa para el hambre, ¿sí? Tenemos 3 núcleos en el tercer ventrículo y se ha demostrado por la ciencia que son sensibles a la glucosa. Entonces, si yo tengo mucha más glucosa, estos 3 núcleos de neuronas, estos 3 núcleos tienen neuronas, estas estrellitas son neuronas. No es que tengan solo 4 neuronas, sino que es una forma de simbolizar o de ejemplificar, ¿ya? Entonces, estos núcleos van a demostrarnos que son hipersensibles a la glucosa. Si nosotros hemos ingerido, ay, perdón, estoy con otro micrófono, se me cae a cada rato. Nosotros hemos ingerido glucosa, ¿no es cierto? Entonces, los 3 ventrículos, el tercer ventrículo va a tener núcleos. Y los núcleos van a detectar mayor o menor glucosa, ¿sí? Entonces, si detectan mayor o menor glucosa, van a decir, no tengo hambre y estoy saciado, ¿ya? Por eso aquí están más coloreados. Los que están más coloreados son los que están más cerca del tercer ventrículo. Por eso han dicho, no, es que están más sensibles a la glucosa, entonces son los que están detectando si hay mayor o menor saciedad, ¿sí? Si están más cerca al tercer ventrículo, hay más saciedad. Si están más lejos al tercer ventrículo, hay menos saciedad, así como que estos están más opacos. Entonces han dicho, ¿por qué? O sea, la pregunta de siempre es, ¿por qué la gente ingiere comida o por qué la gente deja de ingerir esa comida? Entonces, ha detectado que puede ser, sí, esta es una teoría, pero que tiene una alta confirmación. Esta es una teoría que tiene alta confirmación, que la glucosa que se va a producir en el cuerpo va a ser detectada por este tercer ventrículo, ¿sí? Entonces, a mayor glucosa, mayores se van a prender los foquitos de este tercer ventrículo y va a decir el cerebro, basta, ya tengo suficiente glucosa, ya no me des tanto, ¿sí? O por el contrario va a decir, no, me hace falta más glucosa, por favor, come. Esa es una teoría. La siguiente teoría es que nosotros tenemos péptidos. Los péptidos, hagan de cuenta que es sustancias en el cuerpo, ¿ya? Que van a regular también la ingesta. Tenemos 2 tipos de péptidos, los orexígenos y los anorexígenos. Dentro de los orexígenos está la grelina, el neuropéptido Y, la proteína relacionada con agouti o el PRAC, la hormona concentradora de melanina, HCM, la orexígena, ¿sí? En los anorexígenos tenemos la leptina, la coletoquina, que está en el estómago, la propiomelaconocortina o la hormona estimulante de los melanocitos. Nos interesa no estos nombres específicos, nos interesa solo memorizar que hay orexígenos y anorexígenos. Los orexígenos nos producen hambre y los anorexígenos nos producen saciedad, ¿ya? Eso mantengan en su cerebro ahorita, a su memoria a corto plazo. Ahorita voy a explicarles por qué o cómo se desarrolla esto.
Cuando nosotros tenemos en el estómago comida, alimento, hemos dicho que parte de esa alimentación, esas sustancias, van a ir al páncreas y luego al hígado, ¿no es cierto? Pero al tener esa comida, esa estimulación, vamos a estimular también al nervio vago. Aquí yo quiero que de esta imagen solo se enfoquen en estos dos de arribita. Dice nervio vago derecho y nervio vago izquierdo. Oh, perdón, al revés. Nervio vago derecho y nervio vago izquierdo. Entonces, el nervio vago es este conducto amarillito que baja, ¿no es cierto? O que sube de otra manera de verlo al cerebro. Pero fíjense por dónde va este conducto. Sigan el puntero rojito. Va bajando, va bajando, va bajando. Se conecta al estómago y al páncreas, ¿sí? Entonces, el páncreas, el hígado lleva esta información de la glucosa al cerebro a través del nervio vago y los péptidos. Este nervio vago es el primero en subir la información. A ver, vamos a recorrer otra vez. La comida entra por la boca, se ingiere, va hacia el estómago, baja por la laringe, la faringe. Del estómago va a ir al páncreas, del páncreas va a ir al hígado, del hígado va a estimular el nervio vago hasta el cerebro. Este nervio vago, ¿a dónde va a llegar? A ver, ¿a dónde va a llegar? ¿Quién apuesta? El nervio vago, entonces, estoy pasando la diapositiva, ¿ya? No se ve, ¿no? Ahorita va a aparecer. El nervio vago va a enviar esta información al hipotálamo, ¿sí? Y va a llevar esta información a dos partes del hipotálamo. Este es el hipotálamo, así como se ve, como un, no sé, pues a ver, ¿a qué se parece? ¿A un murciélago? Esta figurita se parece a un pan, ¿no? Pero sé que me entienden, es esta forma. A ver, Joel, que es imaginativo, nos va a decir a qué se parece. A unos lentes. Una mandarina. Va, perfecto. Muy bien, Joel. Una mandarina partida. Esta, como mandarina partida, es la forma que tiene el hipotálamo. ¿Ya? En el hipotálamo hay estos núcleos pequeñitos. Estos núcleos pequeñitos que luego les voy a mostrar. Hay muchos más, o sea, aquí está facilito. Pero hay dos de estos núcleos que son importantes. El núcleo lateral del hipotálamo y el núcleo ventromedial del hipotálamo. El que está en verde es el núcleo lateral y el que está en rojo es el núcleo ventromedial. Han hecho un experimento con ratas, ¿sí? Y le han hecho lesiones a esta rata. Vamos a ver, esta rata del medio es la rata normal, pero les han hecho lesiones a la rata de arriba y a la rata de abajo. A las ratas de arriba les han lesionado la parte lateral del hipotálamo, ¿sí? Entonces les han dicho, ya no funciona esta parte, se extrae o deja de funcionar. Y entonces han visto que la rata tenía anorexia, ¿ya? Estaba flaca. Entonces, si le han dejado de funcionar este núcleo lateral del hipotálamo y la rata se ha enflaquecido, ¿de qué estaba encargada esa rata? Ese núcleo. Estaba encargada del hambre, ¿sí? Porque como le hemos bloqueado su hambre a la rata, ya no ha tenido hambre y se ha puesto anoréxica, ¿sí? Se ha vuelto flaquita, flaquita, flaquita. En cambio, a la otra rata, a la rata de abajo, le hemos lesionado o le hemos quitado la parte de el ventromedial, el núcleo ventromedial. ¿Y qué ha pasado con esta rata que le hemos lesionado, le hemos arruinado su núcleo ventromedial? La rata se ha engordado. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que este núcleo ventromedial que regulaba la saciedad
se ha arruinado y la rata ya no estaba pues saciada, todo el rato comía y comía y comía y comía y le ha dado obesidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál ha sido la conclusión? Que el núcleo lateral del hipotálamo se encarga del hambre, ¿sí? Porque cuando ha estado lesionado ya no le ha dado hambre, ¿no ve? Pero si estuviera bien funcionando, este núcleo se encargaría del hambre, ¿sí? El núcleo ventromedial del hipotálamo se encarga de la saciedad, porque cuando hemos arruinado, lesionado, malogrado este núcleo ventromedial, ya no ha habido saciedad y la rata ha engordado, ¿ya? Entonces, que quede claro, el núcleo lateral del hipotálamo está encargado del hambre y el núcleo ventromedial del hipotálamo está encargado de la saciedad. Entonces, ha ingresado la papa, ¿no? O la papa con el almuerzo, todo. Lo que no vamos a usar se ha guardado en el hígado, ¿sí? Por esta acción del glucagón, de la insulina. No, la insulina ha permitido que viaje por todo el cuerpo, ¿no? La glucosa. Pero el glucagón ha permitido que se almacene. Entonces, ha guardado lo que no vamos a usar. Pero lo que vamos a usar, ¿no? Se ha producido glucosa y ha viajado por la sangre. Entonces, esto que vamos a usar este ratito y lo que no vamos a usar, esta papa que hemos comido, que ha llegado al estómago, luego se ha ido al páncreas, luego se ha ido al hígado y el hígado se ha conectado con el nervio vago, ¿no? Y el nervio vago ha subido la información de que estamos comiendo o de cuánta glucosa tenemos en la sangre y en el hígado almacenado, ya ha subido hasta el hipotálamo y le ha dado información al núcleo lateral y al núcleo ventromedial. Y entonces cuando hemos comido poco, ha activado el núcleo lateral y ha dicho, no, hay que seguir comiendo porque estás comiendo poquito. Por favor, auméntate arroz, auméntate ensalada, tienes que seguir comiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el núcleo lateral se ha activado. Pero cuando hemos comido ya demasiado, ¿sí? Cuando hemos comido ya mucho, ¿qué ha pasado? El núcleo ventromedial se ha activado, ¿no? O sea, el nervio vago solo sube la información y aquí el núcleo lateral decide si tienes hambre y el núcleo ventromedial decide si tienes saciedad, si te has llenado, ¿ya? Entonces, dos núcleos. Aquí está, fíjense, este es el tálamo. Por aquí arriba está el cerebro, a ver, para que más o menos nos ubiquemos. Voy a dibujar, no sé si lo haré bien, pero aquí esta línea roja que estoy dibujando es el cerebro. Bueno, la corteza cerebral, ¿no? Ay, no tengo espacio ya, es un cerebro medio deforme. Estoy dibujando el lóbulo parietal, luego estoy dibujando el lóbulo frontal, sí. Ya, algo así. Entonces, esta aquí donde estoy señalando con el puntero es la corteza cerebral, ¿no ve? Que ahorita no nos interesa. Ahorita lo que nos interesa es el cerebro medio. El cerebro medio está compuesto por esto. Aquí está el cuerpo calloso. Fíjense, este cuerpo calloso que está al medio, ¿no es cierto? Entre un hemisferio y otro. Este es el fornix, este es el tálamo, y aquí abajo todo esto que está en colores es el hipotálamo, ¿ya? Entonces, este hipotálamo tiene todos estos núcleos. Fíjense, el núcleo dorsomedial, el núcleo paraventricular, el núcleo hipotalámico anterior, el núcleo preóptico, el núcleo supraquiasmático, el núcleo supraóptico, el núcleo arcuato, el núcleo ventromedial, el cuerpo mamilar, que es parte del hipotálamo, y el núcleo posterior. Todos esos núcleos chiquititos hacen al hipotálamo, ¿sí? ¿Dónde está el núcleo lateral o ventromedial, no? ¿Dónde está el núcleo lateral? A ver, aquí está el núcleo ventromedial. ¿De qué se encargaba el núcleo ventromedial? ¿De la saciedad o del hambre?
Vamos, respondan. ¿De la saciedad o del hambre? Ya, muy bien, Arlene. De la saciedad, ¿sí? El núcleo ventromedial está encargado de la saciedad, ¿ya? Y el núcleo lateral del hambre. Aquí no vemos el núcleo lateral, pero en esta otra sí. Ay, esperen, ¿por qué tarda mucho en cargar? Debe ser por la imagen. Esperen, por favor. No aparece. A ver si tenemos suerte. No hay. Ya. A ver, voy a poner aquí otra vez. Aquí, ¿ya? El núcleo lateral está detrás de estos núcleos. Hay un pedacito chiquitito, que es algo así, que es el núcleo lateral, ¿sí? Que está encima del núcleo ventromedial, ¿sí? El núcleo ventromedial está abajo y el núcleo lateral está encima, solo que aquí no se puede ver porque está detrás de estos núcleos, ¿ya? En la otra imagen estaba, pero no sé por qué no me la lee. Ahora, aquí abajo, si se fijan, abajo del núcleo ventromedial tengo el núcleo arcuato, ¿ya? Del núcleo ventromedial o del núcleo lateral va a ir al núcleo arcuato, ¿ya? La información va a ir al núcleo arcuato. Y en el núcleo arcuato, nosotros tenemos un tipo de neuronas, o dos tipos de neuronas en este núcleo arcuato. Estos tipos de neuronas se llaman orexigénicas y anorexigénicas, ¿sí? Se llaman orexigénicas porque dan la señal de hambre a la persona, o anorexigénicas porque dan la señal de saciedad, o sea, están conectadas con él. Vamos a decir, las orexigénicas van a estar conectadas con el núcleo lateral, pero las anorexigénicas están conectadas con el núcleo ventromedial, ¿sí? Que nos produce saciedad, ¿ya? Entonces están ubicando en ese camino, ¿no es cierto? Ha llegado la papa, ha bajado hasta mi estómago, del estómago ha ido al páncreas, se ha convertido en glucosa, y de la glucosa ha ido al hígado, y del hígado, ya sea que se ha repartido por todo lado del cuerpo o se ha almacenado, ha subido esta información tanto de la cantidad de almacenamiento y de la cantidad de consumo por el nervio vago. Entonces, el nervio vago ha subido, ¿ya? Hasta el cerebro, hasta las partes del hipotálamo. Y en el hipotálamo yo he tenido el núcleo o ventromedial o el núcleo lateral. Se ha podido activar uno de los dos, dependiendo cuánto he comido. Si se ha activado el núcleo ventromedial, me ha dicho, estás saciado, vamos a ir donde las neuronas anorexigénicas, ¿ya? Porque esas nos corresponde. Como estás saciado, vamos a ir donde las neuronas anorexigénicas. Pero si la persona ha comido poquito y tiene hambre, entonces ha ido desde el nervio vago hasta el núcleo lateral, y del núcleo lateral se ha conectado con las neuronas orexigénicas y dice, no, hay que comer más, ¿no? Entonces, estas neuronas, las rojas, son las orexigénicas y las amarillas son las anorexigénicas. Y este núcleo es el núcleo arcuato, que nosotros podemos ver en la anterior diapositiva, en esta parte de aquí abajito, ¿no? En rojo, ¿sí? Este rojito está ampliado en esta otra diapositiva
con las neuronas por dentro, ¿ya? De dos tipos, orexigénica y anorexigénica. Las orexigénicas producen este NPY, que se llaman los neuropéptidos, y las anorexigénicas producen la POMC, que son la melaportina. Denme un minuto, por favor. Ya. A ver, continuemos. Por favor, que aparezca. ¿Por qué no aparece? ¿Les aparece a ustedes la diapositiva, la imagen? No. Está desconfigurado. Debe estar en otro formato. Qué macana. Hombre, deme un minuto, por favor. Ya. A ver. Voy a tratar de dibujar pues lo que falta. No hay ningún moderador. ¿Hay algún moderador por ahí? Yo reconozco a todos que son mis alumnos. Hola, señor moderador, ¿está por ahí? No, no hay nadie. ¿Hay alguien de la universidad? Es la persona que me hace seguimiento. De la anterior clase no es Rabia, o la anterior clase suya en otra materia antes que esta. Ya. No, no hay. Bueno, a ver, voy a decirles ya. Vamos a darnos modos. De aquí, ¿no ve? Del núcleo aguato. O sea, a ver, quiero que hagan este recorrido, ¿sí? La papa entra, se digiere, va con los jugos gástricos que hay en el estómago, se convierte en glucosa y va al páncreas. Y el páncreas, esta glucosa, va a ir a botar lo que le hace falta a la sangre
para que vaya por todo el cuerpo y lo que no le hace falta por ahora lo va a guardar a corto plazo en el páncreas, ¿no es cierto? Y esta información de lo que hay y se está usando y de lo que está en reservas a corto plazo le va a llegar al nervio vago. El nervio vago va a subir hasta el cerebro, al hipotálamo. Y dependiendo, si hay mucha comida, va a decir saciedad. Si hay poca comida, va a decir hambre. Si dice hambre, va a ir al núcleo lateral. Si dice saciedad, va a ir al núcleo ventromedial. Si dice saciedad y va al núcleo ventromedial, se va a conectar con las hormonas, neuronas anorexigénicas. Si dice hambre y ha llegado al núcleo lateral, se va a conectar con las neuronas orexigénicas, ¿sí? Entonces, de estas neuronas del núcleo arcuato, la información va a bajar. Y aquí tengo al tallo cerebral. Voy a aprovechar esta diapositiva en blanco. Nosotros tenemos ahí está, aparecido. Este es. Ya, les aparece a ustedes, ¿no ve? ¿Les aparece la imagen? Ya, perfecto. Tenemos el cerebro, ¿sí? El cerebro. Aquí está el hipotálamo, el sistema límbico, y más chiquitito debe estar el hipotálamo, este es el cuerpo calloso, ¿sí? Este que baja se llama tallo cerebral, ¿sí? Por detrás está el cerebelo. Este tallo o tronco encefálico, ¿sí? Tronco encefálico. Tenemos conectado con el hipotálamo, y aquí está ampliado, ¿ya? Aquí está el tálamo, el cerebro medio, el puente de Barolio, el bulbo raquídeo y la médula espinal, ¿sí? Va a ir a esta parte de este núcleo arcuato, se va a ir a la parte del tallo cerebral. ¿Qué información se va a ir? También la glucosa, ¿ya? La glucosa también va a decir, en el tallo cerebral también vamos a recibir la información si hay mucha glucosa o no glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, el núcleo del tracto solitario, que es este que voy a encerrar. Este núcleo del tracto solitario va a recibir la información. Fíjense, tan chiquitito es este núcleo. Tenemos un montón de cosas, ¿no? Este está en el tallo cerebral, ¿ya? Un montón de núcleos hay aquí, ¿sí? Pero este núcleo del tracto solitario es el que va a recibir la información y también va a mandar y se va a conectar a las orexigénicas o a las anorexigénicas, ¿sí? A ver, entonces. Tenemos aquí la diapositiva resumen de cuando ya. Tenemos la diapositiva, perdón, de cuando nosotros estamos saciados, ¿sí? La hamburguesa, aquí tenemos una hamburguesa, ha venido, ha sido comida. Esta glucosa que estamos comiendo, ¿no? Que no solamente se va a quedar en el estómago, sino va a ir al páncreas y al hígado. Va a ir por dos caminos, ¿sí? Por un camino va a ir al núcleo del tracto solitario, que acabamos de ver, que está en el tallo cerebral, y también va a ir al núcleo arcuato, que está en el hipotálamo, ¿sí? De este núcleo arcuato va a ir al núcleo medial del hipotálamo o al núcleo lateral, ¿sí? Y en este núcleo arcuato están las neuronas anorexigénicas y las neuronas orexigénicas. Tenemos por otro lado, o sea, esta conexión ya nada que ver, tenemos la insulina,
¿no es cierto? La insulina que estaba en el páncreas y que se va a producir para que la glucosa vaya, es la manguerita especial, para que la glucosa vaya y sea repartida a todo el cuerpo. También va a llegar esta información hasta el núcleo arcuato, ¿ya? Entonces no solamente por el estómago, sino también por el páncreas llega la información al núcleo arcuato. Y aquí tenemos una leptina. La leptina está dentro de las grasas, ¿sí? Se produce ahí. Y la leptina va a producir que la comida esté almacenada a largo plazo. Entonces, toda la grasa, ¿se acuerdan que nosotros cuando consumimos lípidos, que son grasas, lo guardamos a largo plazo? Esta leptina va a producir que en el tejido, y esto es ya en la carne, haya reservas de grasas. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos una época de hambre, podamos usar esa grasa que hemos guardado en nuestra cuenta a largo plazo. Entonces, hay muchas personas que reservan de más, ¿no? Hay personas que tienen obesidad, por ejemplo, que han ingerido mucha más grasa que se ha convertido en leptina y han aumentado esta, ¿cómo les diría? Han aumentado esta reserva de grasa que no es necesaria. Al final van a tener una época o un día donde ellos necesiten usar tanta grasa, ¿sí? ¿Y en qué se convierte esto? Se almacena tanto y se queda tanto tiempo, tantos años, que se convierte en grasa y se almacena ahí por mucho tiempo, es parte ya de los tejidos, incluso cambian los hábitos de las personas, y la persona se acostumbra a comer mucho más, y ya no, el cuerpo ya pues se acostumbró a tener tanta grasa de reserva que no la sabe dónde usar y la pone como carne, como tejido, ¿sí? ¿Por qué no la va a usar? Ahora, al adelgazar, o si esta persona obesa quiere adelgazar, no es que su cuerpo va a usar toda esa grasa de reserva ese ratito, porque esa grasa tiene que atravesar varios procesos en los que se vaya a convertir en glucosa nuevamente, ¿no? En que se vaya a deshacer. Entonces, para eso necesita agua, necesita líquidos. Es como cuando nosotros dejamos en el sartén, hagan de cuenta que dejamos en el sartén aceite o grasa de chancho. Si lo dejamos por mucho tiempo, se vuelve duro, ¿no? Se vuelve como que nosotros tenemos que agregar agua caliente para que se vaya derritiendo. De la misma manera, nosotros necesitamos calentar ese cuerpo, hacer ejercicio para que esa grasa se vaya suavizando y volviendo otra vez, se vaya otra vez al hígado y se convierta en glucosa y sea accesible, ¿ya? Vamos a ver aquí el resumen del comportamiento del hambre, ¿sí? Entonces, hay otra sustancia que se llama grelina. Ay, no sé por qué no sale aquí completo. La grelina, que está producida en el estómago, va a ser la que va a enviar su mensaje al núcleo arcuato, ¿sí? Y igual tenemos, ¿no?, neuronas anorexigénicas y orexigénicas, y va a ser la grelina la que va a producir hambre. Y si produce hambre, la información va a llegar al núcleo lateral, ¿ya? No está completo. Me falta una diapositiva. Una cana. Ya, pero a ver, haciendo un resumen. Nosotros tenemos que la comida que vamos a ingerir va a pasar al estómago, va a llegar al estómago, va a ir hacia el páncreas, y el páncreas va a producir glucosa, insulina, ¿no? Para que esta glucosa que hemos ingerido se vaya hacia el torrente sanguíneo o se almacene en el hígado a manera de reserva a corto plazo, gracias al glucagón, que lo va a hacer conservar, ¿no? Como una reserva, ¿ya? Entonces, esta información de lo que hay y lo que no hay va a viajar a través del nervio vago
y va a subir hasta el cerebro, al área del hipotálamo, en el núcleo lateral o en el núcleo ventromedial, dependiendo de la cantidad, y de estos núcleos se van a conectar a las al núcleo arcuato. Del núcleo arcuato tenemos dos tipos de neuronas, las que nos indican saciedad o hambre. Las neuronas que nos indican saciedad son las anorexigénicas, y las que nos indican hambre son las orexigénicas. Y ahí el cerebro va a interpretar como que quiero comer más o quiero comer menos. ¿Qué pasa en los trastornos alimenticios? Nosotros tenemos trastornos alimenticios muy comunes en psicología, que es la anorexia y la bulimia. Cuando la persona tiene anorexia, es cuando la persona no come, ¿sí? Come poco, se llama anorexia nerviosa, y la persona llega a enflaquecer tanto, que daña todo su sistema inmunitario, fisiológico, hasta le produce daño al cerebro porque sus neuronas ya no tienen mielina, tiene pensamientos negativos, distorsionados, todo se malogra, que puede llegar a la muerte. Una persona con anorexia puede llegar a morir, ¿sí? Por el otro lado, la bulimia también tenemos como un trastorno alimenticio, y es que la persona come con atracones, ¿sí? Tiene atracones de comida, y estos atracones de comida hacen que la persona piense que está comiendo de más, y luego va al baño y lo vomita, ¿sí? Y en este vómito también daña todo el conducto digestivo, porque es como que devuelve la comida hacia el exterior a través de donde ha entrado, ¿no? Y no es tan fácil, pues, devolver toda la comida, atraviesa la laringe, la faringe, la boca, la garganta, los dientes. Las personas bulímicas tienen problemas en la dentadura, y pues enflaquecen a través de las purgas, ¿no? No solamente por vomitar, también se pueden purgar. Eso también lo denominamos como bulimia. Perdón. Entonces, ¿qué ha pasado en estas personas? No es que ha estado lesionado una parte y por eso les ha dado bulimia o les ha dado anorexia. No es que estaba lesionada la parte de las neuronas anorexigénicas, orexigénicas, o el núcleo lateral o el núcleo medial, ¿sí? Lo que ha pasado es que en este conducto o en esta comunicación que existe del núcleo arcuato hacia el núcleo medial, donde yo tengo saciedad, ¿ya? Se han acostumbrado las personas tanto en el caso de la bulimia, se han acostumbrado tanto a tener atracones de comida, porque tienen atracones y comen de más, comen un plato de comida, comen chocolates, comen pastelitos, comen todo en un almuerzo, y no hay un momento en el que el núcleo medial diga, ya basta, ya está saciado, sino que el cerebro le dice, ya dale, come. No es porque esté lesionado este núcleo medial, sino que ya han acostumbrado. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las huellas neuronales, las huellas del sistema cerebral? Cuando yo hago un recorrido todo el tiempo, eso queda marcado, y en el cerebro también queda marcado. Entonces, tanto hacer estos atracones de comida y luego vomitar, yo le he acostumbrado como persona a mi núcleo medial a que ya no coma, a que siga comiendo, porque ya no tengo saciedad, no me sacio, ¿no? Entonces, ¿qué viene para que yo me purgue? Los sentimientos de culpa. Seguramente actúa pues otra parte, ¿no? La amígdala, el sistema límbico, el hipotálamo, en la cuestión de emociones, el lóbulo frontal en cuestión de decisiones, y yo digo, ay, no, tanto he comido, voy a engordar, entonces voy y vomito, ¿no? Pero este núcleo de medial que me decía ya está saciado, ya no está funcionando, es como que lo he arruinado yo a propósito. Y en la anorexia, ¿cuál parte yo lo arruino? El núcleo lateral, ¿no? El núcleo, perdón, es el mismo núcleo, el núcleo medial, pero el núcleo lateral está súper activado, porque el núcleo
lateral me dice hay hambre. Entonces nosotros o las personas que tienen anorexia, pues no comen, no comen, no comen y han malogrado este conducto o este recorrido cerebral que le ha dado al cerebro la orden de que está saciado o tiene hambre, ¿sí? Entonces, esto sigue en estudio, ya no es algo totalmente comprobado, porque si no podríamos nosotros, bueno, sí hay medicación para la anorexia y bulimia, ¿ya? De hecho, una tareita que les voy a pedir es que averigüen cuáles neurotransmisores están asociados al, al comportamiento de ingesta, ¿ya? Al comportamiento de comer. Entonces, habrá neurotransmisores que ayudan a que la persona coma más o coma menos, ¿sí? ¿Cómo están asociados estos neurotransmisores, sí? Son tres principalmente, eso les doy el tip, digamos, la seña. Entonces averigüen, o si encuentran más, mucho mejor, averigüen qué neurotransmisores son los que están asociados al comportamiento de la ingesta. Entonces nosotros al saber qué neurotransmisores están asociados, la psiquiatría, la medicina produce medicamentos para que las personas que sufren anorexia y bulimia puedan de algún modo modificar y arreglar, entre comillas, esta parte que ha sido dañada del núcleo medial y el circuito al que se ha acostumbrado la persona. Pero yo les pregunto, ¿de qué sirve? ¿Acaso van a estar toda la vida con medicamentos? Necesita la persona arreglar el tema de fondo, ¿no? ¿Y por qué está comiendo mucho? ¿Por qué está vomitando? Muchas veces tiene que ver con esto de la autoestima, del reconocimiento, de la valía que le han dado en su familia, de las relaciones de pareja en las que ha vivido, ¿no? Cómo está consiguiendo una relación de pareja, o incluso de las fuentes de admiración, de apego, de relacionamiento que ha estructurado. Hay muchas jovencitas que quieren ser modelos, artistas, y pues bueno, les exigen en su carrera de artistas tener una buena figura, un buen cuerpo, ¿no? Entre comillas, bueno, porque no se sabe qué cosa es bueno y qué cosa es malo, y necesitan ellas hacer este tipo de comportamiento para forzar a su cuerpo a tener un estado que complaza al exterior, ¿no? Porque ellas no tienen este tipo de personalidad de carácter fuerte, no encuentran respuestas positivas en lo que ellas mismas piensan. Por eso también surgen distorsiones cognitivas, donde ellas se miran al espejo y piensan que están gordas, ¿no? Generalmente hablo en femenino, porque esto pasa en las mujeres más que todo. A ver, muchachos, no sé si hay alguna duda, pregunta, algo que comentar. Mientras yo le hago calmar a la Valentina. ¿Quién se ha salido? Sí, voy a escribir. ¿Alguna pregunta? Vayan escribiendo mientras yo escribo. Esta Valentina. Yo me callo y ya se calla. Por favor, Joel, ¿podrías
copiar este texto y luego pegarlo en el grupo de psicofisiología. Esto es para la siguiente clase, ¿ya? O sea, para el martes. Es una tareita que no sé si sí, envíenla con como un documento, ¿ya? Un documento en Word. Una hojita, pues será, ¿no? ¿Qué neurotransmisores? Y tal vez pueden averiguar cómo están relacionados. Gracias, Joel. Ya creo que 10, Joan. Mentira. Para, para fin de mes, o sea, para el domingo. Mm, solamente es una, pues, ¿no? La que estamos viendo de los sentidos. En el sueño tenían alguna tarea, a ver, sean honestos y díganme si tenían alguna tarea para ver si tienen mucha tarea. En el sueño, ¿se acuerdan que después de los sentidos hemos avanzado al sueño? Después del sueño hemos avanzado sexualidad. En estos dos temas, ¿había alguna tarea? Recuerden, por favor. ¿Cuál era la tarea del sueño? Ay, tenían que hacer un cuestionario, ¿no? Sí, uno y deberíamos hacer unas preguntas. Cierto, en la plataforma hay dos textos. Uno que analiza el comportamiento del sueño en los niños, ¿era? ¿No? Y otro que analiza el sueño asociado a algunos trastornos y deberían hacer preguntas. Hemos dicho cuántas preguntas. Ya, entonces vamos a poner de 10 a 12 preguntas. Creo que he dicho. Siempre pongo de 10 a 12 preguntas. Y Joel, ¿cuántas preguntas has hecho? 20. O sea, del mismo texto ustedes tienen que hacer como un cuestionario. No tienen que hacer preguntas aparte a la nada. Tienen que leer y hacer un cuestionario con preguntas y respuestas, ¿sí? O sea, de lo que han leído, sintetizarlo en un cuestionario de preguntas y respuestas. De 10 a 12 preguntas, ¿ya? En sexualidad, ¿tenemos alguna tarea? Ya vamos a aumentar una tarea para sexualidad, ¿sí? Porque yo también tengo que descargar que no solamente les doy clases, sino tareas. No digan pues. Ya. Tarea sexualidad o comportamiento de la conducta reproductiva, mejor dicho, ¿no? Ahorita voy a escribir. Espere, denme un minuto. Tarea de la conducta reproductiva y sexual. 2 puntos.
realizar una entrevista a algún docente de la universidad. ¿Cuántos docentes tienen? Solo tienen 6 y ustedes son 20. Sí, pues solo tienen 6 porque están en primer semestre, así que no conocen a muchos docentes. A ver, realizar mejor. Una investigación. Lo que la anterior vez nos ayudaba, creo que era Alan o Jesús, no me acuerdo. Realizar una investigación sobre el consumo de hormonas artificiales y sus efectos físicos y psicológicos, ¿ya? Vamos a realizar una investigación sobre el consumo de hormonas artificiales, sus efectos físicos y psicológicos. Todas las tareas, 1, de los sentidos, 2, del sueño, 3, de la conducta sexual y reproductiva, y 4, de la fisiología de la ingesta, ¿ya? Deben presentar, por favor, esto que estoy escribiendo, Joel, también lo copias, ¿ya? Deben presentar hasta el 11 de junio. Les estoy dando plazo para que hagan cosas bonitas, ¿sí? Tienen que hacer alguna cosa que esté relacionada en los sentidos, algo creativo hemos dicho, ¿ya? Algo que sea, que nos muestre cómo han aprendido ustedes, cómo han hecho este proceso de aprendizaje del conocimiento de los sentidos. Les he mandado un audio explicando esto, ¿no es cierto? Así que está clarito. Ya, si no hay más preguntas, eso sería todo por ahora. Díganme si tienen alguna pregunta del tema o de las tareas. Qué eficiente, Joel, muy bien. Entonces, el 15 de junio, no digo, el 11 de junio les estoy dando más plazo para que presenten, ¿ya? ¿Qué más les quería decir? Creo que nada más. Voy a subir las diapositivas a esta clase. No he subido, por favor, hasta ahorita las presentaciones, las diapositivas. Hoy me voy a poner al día ya porque estaba haciendo mis informes de las clases y estaba todo saturado. Más el Día de la Madre, los mariachis que me han traído, la comida que he comido ayer, estaba en proceso de absorción. Mentira, muchachos, estoy bromeando. ¿Ya?
Entonces, por favor, denme tiempo. Hoy día lo subo todo lo que tenía que subir. Nos vemos el jueves. Parece pues bien. Parece bien. No.